Shalom Alejem, muy buena noche, ¿cómo se encuentran? Un gusto, como siempre, tener la oportunidad de abrir estos espacios con el propósito de que podamos desarrollar temas de forma conjunta, donde pues también procuramos que se disipen varias dudas que van quedando a lo largo del tiempo. Sabemos que gracias a Hashem es que tenemos cada vez más y más espacios donde se desarrollan temas relacionados con el misticismo judío a través de diferentes prácticas que en este caso generalmente van enfocados a la revelación de la Kabbalah Maasit. ¿Por qué queremos abrir estas dudas? Bueno, porque hay muchísimos comentarios en diferentes grupos, en diferentes páginas, y es bueno y es maravilloso. Jamás, Baruch Hashem, nos vamos a sentir agraviados porque en algunas ocasiones se tilde estas enseñanzas de aparentemente brujería o que supuestamente no se conoce del tema de estas enseñanzas o que está lejos de tener un conocimiento relacionado o que este conocimiento está relacionado con los secretos que hay dentro de la Kabbalah. Esto es normal. Bien, ¿por qué razón? Porque ya en videos anteriores, que también encuentran en el canal de YouTube, hemos hablado acerca de la deformación que se fue generando con el paso del tiempo acerca del estudio de la Kabbalah. Y siempre citamos un referente de un personaje que vivió en 1897 y que pues dejó este mundo en 1982, que fue un filólogo y un historiador de nombre Gerson Scholem, que fue un catedrático que no solamente dejó grandes investigaciones e incógnitas en diferentes instituciones de educación hebrea, sino que también dejó una serie de textos donde él mismo trató de replicar enseñanzas del rabí Abraham Abulafia, en un tiempo en donde prácticamente también se encuentra en su apogeo el mundo no solamente de la parapsicología, de la cual en algún momento despierta el interés de Sigmund Freud en su psicoanálisis, sino que también nos va llevando a todos y a cada uno de nosotros a hacernos muchas interrogantes sobre qué es entonces la Kabbalah y qué es lo que estamos aprendiendo. Inclusive hoy podemos decir que un gran amigo, que Baruch Hashem tiene una escuela de Kabbalah y psicología, va integrando algo que hace 2 años comenzamos a integrar acerca del tema del contacto con los universos de Yetzirah, el mundo de los muertos, donde se habla precisamente sobre la diferenciación que hay entre el Hasatán, la diferenciación que hay entre un Shedim, un Rojatomot o entidades antiguas que hoy por hoy están generando situaciones caóticas que son producto también del estudio, debido a que la Kabbalah nos arroja información sobre diferentes procesos a los que se va enfrentando la mente y cómo es que estos principios se pueden aplicar para poder nuevamente equilibrar el aspecto de la Neshama, el aspecto de la racionalidad, que tiene un punto de convergencia con el mundo metafísico o el mundo metarracional. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque siempre lo que se buscaba era conocer un poco más allá de esta realidad. Bien, entonces, primero pues vamos a disipar todas estas dudas, vamos a hablar un poco sobre, o más bien mucho sobre el tema de Kabbalah, Maasit, y volvemos a mencionar, ¿qué es la Kabbalah? Realmente en la Kabbalah se hace uso de elementos que nos van a ayudar a mejorar nuestra conexión con ese mundo espiritual desde una perspectiva mística. La respuesta es que sí, efectivamente. Es normal que nosotros encontremos dentro del misticismo judío prácticas que para alguien que está iniciando en el mundo de la Kabbalah pueden llegar a ser desconcertantes, sobre todo tomando en cuenta que por lo menos en Occidente, gran parte de las personas que comienzan a estudiar la Kabbalah no son judíos. Muchos son provenientes de una formación cristiana, a veces católica, a veces evangélica, que llevan un proceso, afortunadamente, de un desarrollo en su aprendizaje que les va permitiendo conocer un poco más sobre los acontecimientos que encontramos descritos en el Tanaj o en la Biblia. Bien, entonces,
Cuando hablamos nosotros sobre todos estos universos, sobre todos estos mundos, pues es importante que pues vayamos disipando ciertas dudas. Bien, ¿en qué se fundamenta generalmente esto? Bueno, en diferentes tratados. Mencionamos que a veces la emotividad del descubrimiento de un nuevo mensaje que despierta o vivifica el anhelo de darle sentido a nuestra vida nos lleva a querer adquirir muchísimos recursos de sabiduría o de conocimiento. En este caso, el Zohar. Sabemos que Zohar es el texto que hoy en día, pues mucha gente que comienza a estudiar la Kabbalah incorpora como parte de las herramientas literales para iniciar su formación. Sin embargo, mencionamos que el Zohar solamente hace una descripción que en algún momento puede parecer poco entendible, sobre todo porque los escritores hacen una analogía filosófica sobre el origen de esta realidad. Y está bien. Sin embargo, cuando nosotros no encontramos en el Zohar la descripción de todos los seders, orden o rituales que se realizan en Kabbalah Masid, mucha gente dice cuál es la fuente. Y debemos de saber que el mismo Zohar cita al Talmud. Es decir, si queremos ir nosotros a las fuentes de la práctica cabalística en el nivel Masid, siempre va a citar al Talmud Babli o al Talmud babilónico. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la descripción de los pasos que los rabinos nos van dando para poder provocar reacciones en las leyes de la naturaleza que nosotros queremos muchas veces palpar. Bien, entonces, ¿cómo qué tipo de prácticas? Bien, vamos a abrir con esto y de aquí vamos a ir leyendo las preguntas que vayan dejando. Por ejemplo, nosotros sabemos que generalmente el ser humano quiere conocer si efectivamente hay posibilidad de conectar con mundos o universos donde se encuentren las almas desencarnadas de nuestros seres amados. La respuesta es que sí. Sin embargo, volvemos a reiterar, esto llega a generar un conflicto en algún grupo de estudiantes o de practicantes de la Kabbalah, sobre todo cuando se tiene una formación previa fundamentada en las raíces cristianas, donde este rabino que le es atañido a la fundación del cristianismo, en sus textos está plasmado que no es posible contactar con las almas que murieron. E inclusive muchos lo señalan como un acto prohibido. Esto genera caos porque ya hay información en el subconsciente de la persona o del estudiante y entonces esto va a propiciar que se aleje del estudio porque va a creer que está contactando con demonios. Estoy contactando con demonios, o quizá la misma Torá nos dice que está prohibido realizar ciertas prácticas de necromancia. Sin embargo, hay algo completamente diferente entre el tipo de contacto con estas inteligencias que sí están permitidas a otras que generalmente obedecen a lo prohibido. Vamos a poner ejemplos. Describe, por ejemplo, un gran rabí contemporáneo, Rabí Sonana, también en los extractos del Talmud, que el ser humano sí puede convocar la asistencia de algo que se conoce como un dibuk. Bien, un dibuk que tendría prácticamente el paralelismo. Dibuk es una entidad que se adhiere a un cuerpo físico momentáneamente. Un dibuk generalmente es un alma desencarnada, puede ser de una persona que se haya suicidado, digo todo esto con mucho respeto, una persona que haya fallecido en una guerra, en un accidente automovilístico, que fue de forma abrupta su desprendimiento de la nechama del alma. Y entonces no sabe hacia dónde ir, no estaba preparada esta alma
Y entonces, ¿qué sucede? Se enfrenta a una realidad a la que muchas veces se le tiene que acompañar para que pueda trascender. Esto sabe con qué ocurre más cuando, desafortunadamente, pues hay muchos casos en los que hay personas que desaparecen y la familia no sabe qué fue de ellos. No saben, Hasbe Shalom, si fueron secuestrados, si fueron víctimas de algún delito, jamás encontraron sus cuerpos. Nadie lo sabe. Y quizá así fue. Perdieron la vida en alguna situación y no hubo quien realizase una Shiva, un Kaddish, que es un proceso de duelo donde se realizan plegarias para ayudar a que el alma trascienda. Una alma que no tiene este proceso se encuentra en el universo de Yetzirah, un universo donde se conoce como Olam Admion, universo de fantasías, donde no sabe qué está aconteciendo. Está sujeto a esta realidad, pero también está sujeto a el universo de la fantasía, el universo de Yetzirah, así lo describe la Kabbalah. Y entonces, estas almas, como no saben qué hacer, a veces se adhieren a objetos que puede ser una planta, un animal. Recordemos que el libro de Génesis nos dice que el ser humano, Adán, Javá, que recordemos que tenían Hayá, ese aspecto espiritual más desarrollado, no era Neshama. Neshama es el ser humano ordinario que hoy se encuentra en nuestro entorno, o donde nosotros estuvimos o estamos momentáneamente. Y todo nivel del alma, toda persona que tiene un nivel del alma, un nivel de conciencia despierto, va a sujetar al nivel inferior. Hayá sujeta a quien tiene Neshama, Neshama sujeta a lo que contiene Ruach, y Ruach sujeta a lo que contiene Nefesh. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, volviendo al tema de las almas desencarnadas. Estas almas se adhieren, como eran Neshama, se adhieren a algo que tiene Ruach o que tiene Nefesh. Volvemos a mencionar que es una planta, puede ser un animal, puede ser un artículo que existe en una habitación. Por eso el Talmud nos dice que podemos tomar instrumentos metálicos que tienen ciertas características. Por ejemplo, se habla mucho del cobre o del bronce, que son recipientes que pueden contener emanaciones o adhesiones, que es el dibuk. Entonces, ¿qué sucede? Esto puede atraer cierto caos, y el caos es generado precisamente porque hay frecuencias vibracionales que alteran la emanación de luz que por naturaleza llega a este mundo. Entonces están cruzándose dos mundos, el universo de Yetzirah, el universo de Asiá. Y recordemos que en Yetzirah hay un caos muchas veces total, y esto es lo que genera desequilibrio en los hogares. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, estas almas, dice la Kabbalah, pueden ser convocadas por el estudiante de Kabbalah que ha decidido profundizar en métodos de meditación donde su conciencia es elevada. Porque recordemos que la meditación cabalística no es como la que se conoce en otras culturas, donde únicamente uno busca los beneficios terapéuticos y físicos que van a permitirle mejorar su salud. No, la meditación cabalística nos debe de llevar a la elevación de la conciencia a través de el despertar de lo que muchos conocen como el tercer ojo, la glándula pineal o la segregación de DMT. Entonces, la meditación cabalística nos lleva a eso, a que seamos conscientes de que efectivamente hay un proceso en el que nosotros, de forma natural, podemos acceder a esos estados de conciencia que en su momento no solamente Abraham Abulafia experimentó, Jaim Vital, sino también en su momento Shabtai Tzvi y Yosef de la Reina, que son en todos los casos
grandes místicos, grandes rabinos, que realizaron prácticas con permutación de nombres sagrados. Bien, entonces en Kabbalah Masid sí se enseña que se puede sujetar entonces a este tipo de entidades y ponerlas al servicio. El Talmud es muy específico. Talmud Bavli, en el Tratado de Shabbat, dice claramente que cualquier rabino, dice así, cualquier rabino que tenga conocimiento de la Torá y cumpla preceptos, podría convocar a una de estas entidades para que le proteja, a cambio de que este rabino o estudiante o practicante de Kabbalah le ayude a trascender. Es un intercambio de favores, si lo queremos llamar nosotros así. Bien, entonces, ¿qué sucede? Todo este tipo de prácticas son las que van revelando la Kabbalah Masid, y muchos se preguntarán, ¿y hay instrucciones específicas sobre cómo realizar todos estos actos? Sí, sí los hay, pero no es algo que se tenga que enseñar de forma tan abierta o tan simple. Es decir, un estudiante de Kabbalah que está iniciando difícilmente podría acceder a estos conocimientos. ¿Por qué razón? Porque se tiene que tener una formación previa. Ahí sí entran los principios que van recomendando los sabios de la antigüedad en sus inicios para poderse formar, donde menciona que por lo menos hay dos requisitos imprescindibles para que la persona pueda comenzar a estudiar este nivel de la Kabbalah, y es conocer el Tanaj, haber leído el Tanaj completo, la Biblia, lo queremos llamar, y haber leído también el Talmud, estar familiarizado con el Talmud, e inclusive el Zohar queda desplazado a un lado. Aquí volvemos a citar, por eso el historiador Gershon Scholem, que es una autoridad que hoy en día sigue siendo de gran influencia para cabalistas modernos, para grandes rabinos, para profesores de universidades hebreas, hace una comparativa y dice claramente, no tiene nada que ver la Kabbalah que estamos recibiendo en la actualidad, o es muy poco en comparación con lo que originalmente estudiaba la Kabbalah. Porque en la Kabbalah tenemos que aprender, por ejemplo, a realizar kemiots. Kemiots son una serie de inscripción sobre textos, inscripción de textos sobre pergaminos que son preparados especialmente para poder precipitar emanaciones de luz que se adhieren ante estas vasijas y favorecen al ser humano. Kabbalah Masid no enseña a una lectura o visualización, por ejemplo, del Ketoret, que es un incienso. Eso no es Kabbalah Masid. En Kabbalah Masid sí se enseña a elaborar el Ketoret, y eso todavía es posible hasta hoy en día. Sin embargo, pues muchas veces encontramos que se instruye sobre la lectura de un Ketoret y solamente se tiene que visualizar, y no es así. Siempre se van a requerir vasijas físicas que van a conectar el universo de Asia, volvemos a mencionar, con el universo de Atzilut. Tiene que haber un puente de emanaciones. Bien, en Kabbalah Masid no es cuestión de superstición, por ejemplo, el uso de un cintillo rojo de lana, porque algunos opinarán que si en la Kabbalah te enseñan el uso del cintillo rojo, entonces eso no es Kabbalah. No es así. Al contrario, la persona que no sabe explicar cómo funciona el cintillo rojo no ha estudiado completamente la Kabbalah y corre el riesgo de apartarse de las enseñanzas de la Kabbalah e ir en pos de otro tipo de instrucciones. E inclusive la misma Kabbalah no solamente habla sobre un cintillo rojo que es utilizado para la protección de la envidia o el mal ojo, sino que también habla de un cintillo de color negro que es utilizado, según el Talmud, colocado a los niños para que dejen de tener contacto con esos amigos
que muchos llaman amigos fantasiosos. Hay muchos niños que de pronto dicen que están jugando con un amigo imaginario. No es un amigo imaginario. La Kabbalah Masid menciona claramente que son entidades que se encuentran en el universo de Yetzirah y que están cruzando al universo de Asia a través de los niños. Y entonces generalmente en el judaísmo se coloca un cintillo de lana color negro. Hay otro cintillo que es de color azul. Pues todo esto es Kabbalah. Si no se enseña esto en la Kabbalah, nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente la formación que estamos recibiendo tiene sus orígenes en lo que antiguamente se definió como misticismo judío. Entonces, vamos a mencionar, nada de esto es superstición. Todo esto, pues volvemos a mencionar, se sigue, Baruch Hashem, corroborando conforme va pasando el tiempo. Bien, entonces por eso aquí lo que queremos hacer es prácticamente responder parte de estas dudas. Volvemos a mencionar, sabemos que también ese tema en algún punto puede llegar a generar desconcierto, quizá pueda generar cierto escepticismo, pero si seguimos en esa búsqueda de querer descubrir cada vez más y más sobre el tema de la Kabbalah, estoy seguro que va a encontrar todo este conocimiento, toda esta información que uno se emociona, va a enriquecer en gran manera su caminar espiritual. Bien, así que reitero, contactar con almas desencarnadas ni es transgresión ni es pecado, es una incorrecta interpretación que muchas veces han dado los líderes religiosos. Y volvemos a mencionar, desafortunadamente, gran parte de este conocimiento pues se fue extraviando. ¿Por qué razón? Porque difícilmente la Kabbalah Masid sale del mundo jaredí, del mundo ortodoxo. Hoy en día es más fácil encontrar Kabbalah teórica, Kabbalah meditativa, pero hasta ahí. Sin embargo, vamos a mencionar, si nosotros queremos adentrarnos a la materialización de aquellos eventos que encontramos nosotros descritos como milagrosos en todo el Tanaj, en todo el Talmud, entonces debemos de seguir en la búsqueda de ese conocimiento. Bien, y bueno, pues vamos a comenzar, si le parece, leyendo aquí algunas preguntas, esperando, como siempre en Hashem, tener respuesta para cada una de estas interrogantes. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar por aquí a leer un poco. Bien, dice, qué gusto ver que está mejor, aunque sí ya se oye ya se oye su vocita aún un poco afónico. Que Hashem restablezca. Muchas gracias por esos deseos. Sí, nos pasamos hablando y hablando. Y hice por ahí un cortocircuito entre el frío y el sol, pero no estoy feliz si no estamos aquí con ustedes, si no estamos en la radio, estamos aquí, pero muchas gracias y sé que también es producto de sus plegarias y de su bonita emanación que vamos mejorando. Muchas gracias. Dice, en el Zohar también hay que decodificarlo para descubrir los secretos del cielo. Bueno, vamos a recordar algo. El Zohar es un texto que fue redactado para que sea estudiado por alguien que ya conoce el Talmud y conoce el Tanaj. E inclusive está considerado para alguien que formó su instrucción en bueno, no en muchas, sino en una yeshiva o en una escuela de formación rabínica. Por eso ahí vamos a encontrar el nombre de diferentes rabinos. De pronto se dice, bueno, ¿y quién es el rabí del que tanto citan aquí? ¿Quién es el rabí Ben Eliezer? ¿Quién es el rabí Akiva? Entonces, generalmente cuando se describe este texto se da por sentado que el estudiante ya tiene un conocimiento previo. Bien, entonces trata de simplificar las enseñanzas que nosotros encontramos directamente en el Sefer Yetzirah. Bien, entonces, ¿por qué razón? Porque si tomamos el Sefer Yetzirah antes que el Zohar, seguro no vamos a entender nada. Pero si nosotros tomamos el Zohar y de pronto leemos el Sefer Yetzirah, el libro de la formación,
va a tomar mucho sentido cuando comienza hablando sobre los 32 senderos de sabiduría que son revelados para que nosotros conozcamos la forma en la que opera la gran divinidad. Entonces, más que codificados, nos permite comprender la profundidad de textos que son un poco más avanzados para que así nosotros podamos percibir toda esta realidad como un conjunto de inteligencias que están interactuando con nosotros para que podamos, vamos, no solamente contener sus emanaciones, sino dirigirlas. Porque recordemos que el libro de Génesis nos dice que el ser humano fue creado para dirigir y sojuzgar toda esta creación. Entonces, a eso nos ayuda el Zohar, a decodificar todos estos mensajes y ver cómo es que se hacen. Dice aquí alguien, así es, dice mi esposo, dice fue pastor 15 años. Ok, bueno, pues esperamos en Hashem. Hay mucha gente, mire, no vamos a evidenciar a nadie, esto fue hace muchos años, muchos años, pero recuerdo que en clases presenciales llegaban muchos pastores, mujeres también que dirigían comunidades y decían, oiga, solo por favor, no me gustaría que mi comunidad se entere que estoy estudiando Kabbalah. Créame que hay muchos pastores, hay muchos líderes religiosos que están estudiando Kabbalah y no pasa nada. Está muy bien. Al final del día, creo que es normal que los líderes religiosos o espirituales o de ciertas comunidades lleguen a la Kabbalah. ¿Por qué razón? Porque generalmente son los que más estudian, ¿verdad? A veces la feligresía escucha lo que está transmitiendo el líder de la comunidad y el pastor siempre está buscando, entonces es normal que generalmente lleguen a encontrar la Kabbalah. Bien, Baruch Hashem, muchas gracias por los comentarios. Dice, ¿se llevará a cabo la clase de Hanukkah de hoy? No, se va a desarrollar toda la semana, vamos a desarrollar un seminario especial donde vamos a conectar con estos 8 días para hacer milagros. Van a ser 3 clases y después la ceremonia de Hanukkah, donde vamos a trabajar con 3 aspectos: el aspecto de la salud, el aspecto de la parnasá y el aspecto de la protección. Bien, entonces, Bezrat Hashem, ya lo realizaremos esta siguiente semana. Bueno, ya comenzó la semana hoy, pero será seguramente en estos días. Bien, y lo vamos a desarrollar también con muchísimo gusto para que podamos tener la oportunidad de conectar con estas emanaciones únicas que, volvemos a mencionar, va a estar acompañada de ceders, porque de pronto decían, bueno, ¿por qué razón aquí nos dicen que tenemos que tener una luminaria de color azul o una luminaria de color amarillo? ¿O por qué nos recomiendan utilizar ciertos metales en la mano izquierda? Bueno, pues esto es lo que encontramos nosotros directamente en Kabbalah. Bien, cintillo azul. Bueno, para las personas adultas se utiliza el cintillo rojo para la Ainara. Para los niños se utiliza el cintillo azul, así lo escribe la Kabbalah en los textos talmúdicos. Bien, los niños es cintillo azul, que generalmente son extraídos del talit, del manto de oración, y para los adultos el cintillo rojo, y el cintillo negro es para quien está observando a que un niño interactúa muchísimo con almas desencarnadas o con lo que muchos llaman como los amigos imaginarios. Bien, dice, ¿cómo conseguimos el hilo negro? Bueno, antes de colocar un hilo negro, primero no hay que espantarse, porque a veces todos los seres humanos venimos a este mundo con diferentes dones espirituales y a veces se considera que es algo malo. Si hay alguien que está teniendo ese tipo de contactos, es preferible que se le guíe para que sepa cómo continuar con esas conexiones. Obviamente, si como padres o madres están dispuestos a desarrollar el mundo espiritual de los niños, no tiene a veces se busca reprimir. Entonces, sin embargo, si vemos que hay algún tipo de daño, sí se colocaría el cintillo negro, porque volvemos a mencionar, es el universo de Yetzirah cruzando al universo de Asiá. Bien, universo de la emanación, de la formación hacia el universo físico, y estas inteligencias pueden llegar a generar instrucciones que pueden llegar a provocar daños en los menores.
entonces se colocaría el cintillo negro, ¿bien? Esto le puede preguntar a Moshe dónde se consiguen. Generalmente es en Israel. Dice, si quiero aprender Kabbalah, necesito primero estudiar el Talmud y el Tanaj. Sí, o de forma paralela. Bien, por lo menos Kabbalah Masid. Si es Kabbalah inicial, que es Kabbalah filosófica. La Kabbalah filosófica generalmente está relacionado con el Zohar. Bien, entonces es una analogía filosófica del funcionamiento de esta realidad. Y en ello no hay mucha práctica, solamente hay mucho intelecto, mucho raciocinio. Eh, Después viene la práctica, la práctica de Kabbalah Yonit o Kabbalah contemplativa o meditativa. Bien, pero si es Kabbalah Masid, sí es preferible. Sobre todo cuando se tiene dudas. Bien, ¿por qué razón? Porque en Kabbalah Masid ya solamente se cita lo que realizó tal personaje del Tanaj y que ya lo tengamos en mente, porque de pronto podemos decir, ¿recuerdan ustedes que hubo por ahí un profeta que utilizó un nombre sagrado para matar a unos muchachos que lo querían matar a él? Y muchos dicen, ¿cómo? Bueno, y entonces, si alguien dice, no recuerdo haber leído de eso, bueno, pues le diríamos, hay que leer la historia de Elías, el profeta Eliseo, su sucesor, para que veamos cómo es que ahí en el Tanaj nos dice que utilizó un nombre sagrado donde solicitó la ayuda del creador y dos osos se encargaron de quitarle la vida a estos jóvenes que estaban a punto de quitarle la vida a este profeta. Entonces, para estar, como diríamos por ahí, para que no le cuenten y usted no puede decir, ah, se me hace que aquí me están diciendo cosas que no se encuentran en los textos. Entonces sería para eso. Se puede hacer de forma paralela. Tampoco se trata de limitar y decirle, ah, no, lea todo el Talmud. El Talmud es más, tiene volúmenes, muchísimos volúmenes, por mucho superan al Zohar. Entonces lo puede estudiar de forma paralela. Bien, no se preocupe, puede hacerlo también. Pero sí de preferencia tener conocimiento del Tanaj. Dice, ¿cuándo habrá clases en la cabaña? Bueno, vamos a avisarles próximamente. Eh, ya estamos por ahí arreglando algunos temas de contratiempos, pero les estaremos avisando. Dice, hay formación para las distintas cintas que se utilizan en la Kabbalah. Bueno, hay una descripción sobre el uso de estos recursos que se llaman kemiots, ¿bien? Entonces, ¿qué significa kemiot? Kemiot significa unificaciones, ¿bien? Entonces, significa unir. Entonces, ¿qué significa unir? Unir las emanaciones provenientes de Atzilut con el universo de Asia. Recordemos que todo lo proveniente de los universos superiores siempre va a necesitar una vasija que lo contenga. Entonces, por eso se utilizan diferentes elementos. En la Kabbalah Masid hacemos uso, por ejemplo, de la sal, muchísimo. Se hace uso de la sal, se hace uso de la miel, de frutos, se hace uso de agua destilada, de elementos naturales que encontramos nosotros en la vida cotidiana. Se hace uso de insectos, algunos dirán de qué estamos hablando, y va a ser un video que va a quedar abierto al público, imagínense. Entonces de pronto hay transferencia de males hacia otras vasijas, entonces todo eso representa el uso de los recursos que hay en la Kabbalah Masid. Entonces, sobre todo es conocer cómo funcionan o cómo se utilizan estos recursos. Dice, entre tantas enseñanzas de Kabbalah que han cambiado mi vida, hay un tema que no he logrado tener, la precisión del día lunar correcto. Bueno, generalmente recomendamos un calendario lunar, pero bueno, uno mismo puede, no sé si se refiera a el uso de las emanaciones que este satélite o este astro genera como influencia a cada uno de nosotros. Generalmente es a través de la luna nueva o de la luna llena, se utiliza de diferentes formas. Dependerá de lo que uno busca obtener como beneficios. Entonces, pero generalmente en el calendario lunar que encuentra usted
En las judaicas va a encontrar fechas precisas y también el Talmud y algunas partes del libro de los Salmos nos describe lo que podemos hacer en luna nueva como en luna llena. Bien, entonces seguramente un calendario de esas características va a ayudar muchísimo. No sé si se refiere a ello, si no, ahorita, si nos puede ampliar la pregunta, la respondemos con mayor certeza. Dice, qué gusto escucharlo mejor, Baruch Hashem. Dice, Refuah Shelema, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, Sefer Amaró, del libro de los espejos, enseña a las personas a cruzar a otro mundo. Ah, mira qué interesante. También hay alguien que ya está preguntando sobre este texto. Es un texto cabalístico muy avanzado. Deme un segundo, por favor. Sefer Amarot, el libro de los espejos, es un libro cabalístico que ni siquiera es muy conocido, ¿eh? Y sí, da instrucciones sobre la forma en la que nosotros podemos acceder a conectar con mayor facilidad con esas otras inteligencias. Bien, obviamente el Sefer Amarot nos describe hacia qué puntos cardinales se debe de colocar el espejo, de qué forma se debe de sentar uno, colocando sus pies sobre un recipiente que contenga agua y el tipo de luminarias que va a encender. Y generalmente este texto cabalístico es utilizado para atender en la actualidad trastornos por el espectro autista o por déficit de atención e hiperactividad. Esto lo vamos a estar viendo Hashem, en un próximo diplomado en Kabbalah Masid, donde se va a hablar sobre esquizofrenia, hipnosis y exorcismos, el ingreso a los niveles más profundos de la mente. Entonces, el Sefer Amarot nos ayuda a que a través de la hipnosis, generalmente es recomendable que sean los padres los que entren a ese trance para que puedan guiar la conexión de la Neshama de un alma que se encuentra desconectada. Esto era algo que hacía precisamente el Rabbi Shalom Sharabi para poder generar lo que muchos llaman como las resurrecciones. Los que tienen que entrar a un estado de trance donde ingresan a Yetzirah, porque un alma que se encuentra, por ejemplo, con esquizofrenia, con espectro autista, en estado de coma médico, se encuentra Yetzirah. Entonces el cabalista, con las instrucciones del Sefer Amarot, entra a esos grados a esos estados elevados de conciencia. ¿Quién entró a esos estados elevados de conciencia? Yosef de la Reina, este gran rabino cabalista que después por ahí cometió algunos errores, pero él utilizó el Sefer Amarot y eso nos ayuda a cruzar a otros mundos. Bien, de eso hablaremos, Hashem, en un próximo diplomado en Kabbalah Masid. Dice, ¿por qué el alma va a ser enjuiciada si el cuerpo es el que peca? Bueno, primero debemos de saber que para nosotros en el judaísmo la palabra pecado no existe. Es transgresión y lleva un proceso completamente diferente en cuanto a temas de rectificación. Bien, ¿qué sucede? Tenemos nosotros Nefesh, Ruach y Neshama. Y nosotros mismos sabemos que cada uno de estos elementos tiene sus propios deseos. Algunos obedecen al ego solamente para la propia autoexaltación, que sería el Ruach, y el Nefesh, que sería el que busca solamente satisfacer placeres efímeros momentáneos. Y la Neshama, que generalmente es la inclinación constante que nos quiere llevar a que nuestro comportamiento se sujete a realizar actos positivos. Entonces, ¿qué sucede? Llega un punto en el que la Neshama, nuestro raciocinio, sabe muy bien que lo que estamos haciendo está generando caos en alguien más. Pero preferimos nosotros permanecer en el placer. Vamos a poner un ejemplo. Una pareja, una persona que está casada,
la pareja que está casada, le han confiado su pareja lealtad, fidelidad, ha depositado en él o en ella mucha confianza. Y de pronto la persona se deja seducir o es seducido por el deseo del placer sexual. Y la Neshama le está diciendo, oye, estás traicionando, puedes dañar a esa persona que ha depositado confianza en ti. Y todos lo hacemos. Entonces la Neshama lo sabe muy bien lo que es el bien. Pero a pesar de ello dice, pero es muy delicioso, es muy exquisito el placer que me va a brindar este momento de relación con esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues la vasija, debido a que la vasija física es algo que tiene un tiempo de vida y que no es completamente, vamos a llamarlo, lo que permanece, y sobre todo porque debe de ser dominada por la Neshama, es entonces que la Neshama tiene que ser corregida. Bien, entonces esa es la razón por la que, por poner un ejemplo de por qué pasa eso con la Neshama. Dice, ¿a qué se refiere el texto cuando habla de un cordero de leche? Bueno, seguramente está hablando sobre la creación del golem, bien, porque recordemos que no solamente nos describe acerca de las acciones de la creación del golem en la ciudad de Praga, sino también, por ejemplo, de Rabí Akiva y sus séquitos, que lograban a través de la permutación de nombres y meditaciones materializar eh, seres de los que podían alimentarse. Bien, entonces se refiere a eso, a la creación de la materialización de algo animado, al lograr convocar las emanaciones superiores. Mire, para poner un ejemplo, hubo un tiempo en el que las investigaciones de Jacobo Greenberg era judío, y él estuvo muy ocupado en investigación sobre la forma en la que operan ciertas personas para poder favorecer en cuanto a la salud al ser humano. Y estudió en su momento sobre una mujer de nombre Bárbara Guerrero, llamada Pachita, que también tiene sus orígenes, ella es descendiente también de judíos, y ella utilizaba, por ejemplo, el Sefer Yetzirah. Desafortunadamente ocurría algo con Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, eh, si se hubiera adentrado en el misticismo judío, hubiera podido entender mejor cómo funcionaban este tipo de operaciones, porque él describe en uno de sus libros que solamente observaba cómo esta mujer trazaba símbolos en el aire y entonces implantaba, no era tanto órganos, sino emanaciones en el cuerpo y la gente sanaba. Y es tal y como lo describe el Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah nos describe cómo es que se pueden trazar ciertos símbolos, ciertas letras, permutarlas y entonces devolver la salud. Entonces es el mismo principio que se utiliza para la creación de un cordero de leche, que era utilizado para la alimentación de estos sabios que se adentraban en lugares muy, muy aislados y buscaban alimentarse, ¿bien? Entonces esto es en cuanto a las instrucciones de la creación del golem. De hecho, por ahí hubo en el año pasado un diplomado que dimos sobre todo lo que representa el golem, eh, cómo se crea, cómo funciona, qué elementos se utilizan para que de esta forma se pueda defender una comunidad o una familia. Bien, entonces esto es lo que enseña el Sefer Yetzirah. Y a eso se refiere, a la creación de un golem. La Torá habla de la prohibición de practicar hechicería, magia y necromancia. La Kabbalah, ¿qué dice acerca de eso? Me llama la atención porque veo la Kabbalah como magia. Bueno, la Kabbalah tiene diferentes niveles.
Y debemos de saber que para entrar al universo de Masid, de la magia, se tiene que distinguir en el proceso de la desencarnación, qué es lo que ocurre con las almas de todos los seres humanos. Hay algo que se conoce como Magid e Ibur, que hace referencia a seres angelicales y a seres que en este mundo practicaron justicia y que pueden ayudar a sus seres amados cuando se van de este mundo físico. Pero también que sepamos que ellos, para bajar del universo de Bria al universo de Asia, que es el universo físico, tienen que cruzar por el universo de Yetzirah. Y el universo del universo de Yetzirah también puede aparecer un Ruach HaTomot, un Shedim, un Divo, que son entidades de baja vibración. Bien, entonces, ¿qué sucede? Como había una elevada inexperiencia en cuanto al control del mundo espiritual, Hashem, Boreolam, el creador del universo, lo prohíbe. ¿Por qué razón? Muchas otras naciones sí lo hacían. Y obtenían favores, sí obtenían favores. Pero estas entidades de baja vibración que cruzaban generalmente afectaban a las personas. Cobraban, vamos a llamar, el favor de otra forma. Entonces, ¿qué sucede? En esos momentos, en los textos bíblicos, no había un conocimiento todavía lo suficientemente desarrollado para que se pudieran realizar estas prácticas. Bien, fue pasando el tiempo, la sabiduría se ha ido revelando cada vez más y entonces nosotros podemos ver o podemos distinguir cómo es que podemos hacer uso de estas herramientas con el propósito de poder saber qué es or, qué es luz, lo que está cruzando de este lado, y no tohu, no es caos, no es el aspecto del abismo, ¿bien? Entonces, por eso es muy importante que identifiquemos, ¿bien? Entonces, recordemos que hay dos mundos y que estas prácticas están permitidas, ¿bien? Entonces, pero antes no se tenía como el conocimiento eh, de forma un poco más amplia. Bien, dice Shalom, dice que su recuperación sea permanente, Baruch Hashem, y, y no vuelva a enfermar. Así otra vez, Shema Israel, Baruch Hashem, muchas gracias por esa veraja, muchas gracias. Dice, las enseñanzas de Natán de Gaza es Kabbalah Masid, está entre Yunid y Masid, pero son un poco más en nivel Yunid. Dice Shalom Le Barejeja Hashem, dice, la práctica de transferencia de enfermedades de una persona con demencia la puede hacer una persona que tiene conocimiento medio de Kabbalah y Torah o con un nivel alto. Bueno, cuando una persona va a ayudar al desprendimiento de emanaciones, debe de tener su vasija fortalecida. Mire, antes de que un rabino, un jajam o un ekubal ayudase a sanar a una persona, tomaba generalmente tiempos de idbodetú, de meditación, de teshuvá, tiempo de tefilá, de ayunos, de abstinencia. Preparaba su vasija para que la adhesión que se encuentra sujeta en la vasija portadora no quede adherida a usted. Hazbe Shalom. ¿Por qué razón? Porque la adhesión o el dibuk siempre va a buscar una nueva vasija. Y las vasijas que puede utilizar, volvemos a mencionar, pueden ser desde animales, desde plantas, pero también personas. Entonces, lo correcto sería que nosotros sepamos los procedimientos adecuados, cómo preparar nuestra vasija, qué elementos tener, para que de esta forma se eliminen los riesgos de que se vaya a adherir a algo más. Inclusive
Muchas veces cuando se va a hacer una separación de emanaciones negativas, generalmente se recomienda que esté solamente la persona que está presentando el caos y quien va a realizar el ceder, para evitar que alguien más se adhiera de esas emanaciones. Entonces, eh, conociendo la preparación, los elementos de protección para usted y conociendo eh, el ceder a realizar, se puede practicar. Dice, en este mundo físico se puede intercambiar la vida. Mi padre enfermó y mi hermano tuvo un accidente. El diagnóstico de mi hermano fue cuadraplegia y mi padre murió. Sí se puede. No vamos a, la Kabbalah sí dice que sí. E inclusive cuando hablamos en el módulo 3 de Kabbalah, módulo 4 de Kabbalah Masid, enseñamos cómo se realiza la transferencia o el desprendimiento de males. Es decir, vamos a poner un ejemplo, pero se tiene que entregar. Es decir, supongamos que un niño tiene un padecimiento. Entonces, en primer lugar, es la madre quien puede tomar el mal y después el padre. Entonces, hay un ceder donde se enseña a los padres que pueden tomar esa adhesión e incorporarla en su vasija y después ellos entregarla. Bien, porque si esa adhesión queda ahí, va a seguir el mismo proceso de deterioro en la siguiente vasija. Entonces, eso es Kabbalah Masid, es el desprendimiento de esas emanaciones, y sí, sí se puede. Pero lo más importante, volvemos a mencionar, es que la persona entregue esa emanación o que esa transferencia se realice como vemos nosotros el caparot. Bien, recordemos que el caparot que se realiza en Yom Kippur, en Israel y en Nueva York y en las comunidades jaredís, es tomar el ave para tomar las emanaciones y después se sacrifica el ave. Bien, entonces sí se puede. En el ritual de 21 días, con la tefilá de Yavetz, el vaso con agua y el tefilín 14, el agua la tomo, no es agua, se tira. Esa agua solamente es para medir las emanaciones que se están moviendo en el espacio, es para medir, bien, no, esa agua nunca se toma. Dice, he estado dando el diezmo, pero aún no veo abundancia económica. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, primero saber qué es el diezmo. Bueno, nosotros en el judaísmo llamamos esto como sedaká. Y el Shulchan Aruch contiene una sección que habla sobre la sedaká. Y la sedaká se utiliza de diferentes formas. Entonces, donde sea que usted esté haciendo esa décima, tiene que especificar, no sé si lo está haciendo en alguna comunidad judía, tiene que especificar cuál es el propósito de esa décima o de esa sedaká, para que sea utilizado con la emanación que le va a ayudar a conectar con la prosperidad, porque hay sedaká que es para salud, hay sedaká que es para pidión a nefesh, el rescate de un alma, hay sedaká precisamente para que continúen en verajá los negocios. Entonces, primero saber qué tipo de sedaká es la que está haciendo y que le comente a la persona donde está recibiendo, donde está enviando la décima, con qué propósito lo hace. Y ya le dirá cómo hacerlo, ¿bien? Dice, ¿dónde se consigue el cintillo azul para un recién nacido? Generalmente en Israel, pero puede preguntarle a Moshe y seguramente él le va a poder eh, decir ello. Dice, en el programa de radio mencionó que el rabino Jesús era filisteo, no, era fariseo. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, hubo un programa que, bueno, visitamos unos programas de radio y hablábamos acerca de las enseñanzas que de forma errónea se instruyen en el cristianismo acerca de este rabino. Entonces, en la Kabbalah no tenemos ningún problema de hablar sobre sus prácticas, sus enseñanzas. Nosotros tenemos una postura diferente acerca de él, de este personaje, sin buscar agraviar a nadie,
pero es fariseo, bien, no es filisteo, bien, es fariseo, y se caracterizan los fariseos, o los purificados o los apartados, porque son aquellos que instruyen fuera del Bet Hamikdash o del templo. Bien, todos estos son los que van, vamos a llamarlo hasta cierto punto, en contra de lo que se había establecido por el gobierno saduceo. Bien, recordemos que los saduceos tienen su origen eh, de el triunfo de los macabeos al momento de recuperar el templo. Pero recordemos que los saduceos utilizan la fuerza, utilizan el mismo ejército que ayudó a liberar el pueblo para imponer su propio gobierno aún dentro del templo. Entonces, recordemos que el sacerdocio original se fue a los desiertos, que son los esenios, donde precisamente eh, muchos rabinos se forman con el conocimiento de Kabbalah Masid, están fuera del Bet Hamidrash. Recordemos que hay una diferencia entre el primero y el segundo templo. En el segundo templo ya no hubo la misma emanación que hubo en el primero. Entonces, Shimon Bar Yochai, él tuvo una formación escénica. Bien, y muchos otros rabinos tuvieron formación escénica. Rabí Akiva también fue uno de ellos. Entonces, los esenios, sacerdocio original, que son los cabalistas, saduceos son los que se autoimponen, los fariseos son como la parte que está resistiendo a la parte corrupta y que trata de traer a la luz de toda la comunidad judía en Jerusalén en aquellos tiempos la enseñanza, son los que fundan las sinagogas y diferentes escuelas de pensamiento. Bien, y también puede encontrarlo descrito en el Talmud y en las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Dice otra pregunta, en la Kabbalah Masid existe formación y práctica de los espejos. Observe que hay un libro que es el libro de los espejos. ¿Podría, por favor, explicar un poco acerca de ello? Pasé por el catolicismo, cristianismo protestante, gnosticismo, escuela de magia ceremonial, ritualista, masonería. Actualmente tengo 26 años y motivación para todo este camino fue conectarme con el Creador, pero en las religiones hay más preguntas que respuestas. Y hace tiempo me cansé de eso. Desde un tiempo para acá, el judaísmo tocó mi puerta y la Kabbalah, eh, y después el judaísmo, pero no cambio por nada el judaísmo y la Kabbalah. La Kabbalah me encanta porque tiene lo que las religiones no, y es que la Kabbalah ofrece respuestas. Baruch Hashem, sí. Sí, de hecho, en Kabbalah Masid sí hacemos prácticas. Se hacen prácticas sobre todo los seders que están establecidos en esos textos. Entonces, sí se habla muchísimo sobre el Sefer Amarot. Otra consulta, en el diplomado también se iba a estudiar sobre controlar las leyes de la naturaleza. ¿Eso no se alcanzará a pasar? Bueno, es que hay diferentes niveles de la Kabbalah. Y sí, y esto es un referente, también volvemos a citar a Rabí Akiva, que le son asignados diferentes milagros. Y es sorprendente. Mencionamos que, por ejemplo, algo que hacía Gershon Scholem, este historiador, era que generalmente ponía a prueba todas las instrucciones de Abraham Abulafia sobre la forma en la que se pueden controlar las leyes de la naturaleza. Y vamos a dejar aquí una pequeña cerecita de pastel para que podamos hacer una práctica de Kabbalah Masid. Bien, con eso terminamos la sesión de preguntas. No abrimos mucho tiempo por el tema de que no me quede con poco volumen. Entonces, miren, tiene que conseguir la persona, el cabalista, un shofar que tenga su base de plata. Tiene que ser plata. Bien. Y las especificaciones son muy específicas. No se puede cambiar nada. Y en un día lunes, que es cuando la emanación del agua se encuentra en todo su esplendor, nosotros hemos de ir a un lugar donde
no haya lluvia, donde la naturaleza se encuentre necesitada de agua, donde hay animales o los árboles estén secando o los lagos estén secando. Y pronunciaremos durante 9 veces, elevando el shofar con mano izquierda y mano derecha, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bien, 9 veces Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Y entonces, una vez que hacemos esto, vamos a pronunciar 9 veces el nombre de Shaddai, colocando mano izquierda, mano derecha unidas por encima de la coronilla de la cabeza. Y después de ello, hemos de tocar el shofar, con la intención de unir el clamor que hay de esa tierra, de las plantas, de los animales, hacia Hashem. Y se convoca la lluvia. Esto no solamente se encuentra descrito por Rabbi Akiva en el Talmud, no solamente lo describe Abraham Abulafia y Gershon Scholem. He tenido la oportunidad de experimentarlo personalmente durante 5 ocasiones. En 3 de ellas, estando presente personas del área de comunicación que no practican Kabbalah ni tienen formación judía y quedan sorprendidos. Ellos piensan que no me sorprendo, piensan que es normal. Yo soy el más sorprendido. Así es como funcionan estos secretos, porque no buscamos nosotros experimentar. Buscamos con la Kabbalah ayudar a la creación. Y cuando nos unimos al clamor de la creación, Boreolam precipita. Y se va a dar cuenta de que aunque esté usted en un día muy soleado, aunque usted vea que no hay nubes, se va a dar cuenta cómo comienza a llover. Bien, eso también lo enseñamos en Kabbalah Masid. Bien, y bueno, pues sé que hay muchas otras preguntas y prometimos 45 minutos de preguntas, ya nos vimos un poquito más, pero como siempre, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes en este espacio. En breve yo creo que Moshe va a tener esta grabación para que la puedan consultar posteriormente. Siempre decimos que nos ayuden por ahí a compartir ahí entre sus redes estas enseñanzas para que más personas puedan tener un conocimiento más amplio sobre de qué trata la Kabbalah, que puedan identificar qué es la Kabbalah antigua, qué es la Kabbalah moderna, que volvemos a mencionar, todos los niveles son buenos, pero sí que sepamos que hay una gran diferencia entre lo que se enseñaba antes y lo que se enseña en la actualidad. Bien, y bueno, pues como siempre, es un gusto poder saludarles. Deseo en Hashem que tengan una maravillosa semana, y en esta semana, pues Hashem, estaremos hablando sobre todo lo necesario para poder conectar con esta gran emanación de Hanukkah, esos momentos en los que nuestros hogares se llenan de luminarias y de una emanación única y maravillosa que llena de bendición a todos nuestros seres amados. Laila a todos, muy buena noche, un abrazo a su alma y a su corazón, que lo mejor siga fluyendo con ustedes. Hasta pronto, Shalom Rajot, Toda Rabá, Baruch Hashem. Shalom a todos. Shalom, Shalom.